¿Ya? Eh, hola a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia magistral. Voy a hacer una breve presentación de alguien que en realidad no la necesita, porque la mayoría de nosotros conocemos y apreciamos sobremanera la obra y la persona del doctor Manuel Antonio Baeza, quien ha sido y es un referente en el estudio de los imaginarios sociales. Manuel Antonio nació en Valparaíso, Chile, y sufrió el exilio al caer el gobierno de Salvador Allende. Estudió en Francia, donde obtuvo el grado de doctor en la Sorbonne Nouvelle, París 3, y en España, donde conoció y trabajó, entre otros, con Juan Luis Pintos, con quien fundó el Grupo Compostela de Estudios sobre los Imaginarios Sociales, que tenía su correlato en la ciudad de Concepción. Al regresar a Chile, a mediados de los años 90, trabajó en la conformación del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, del que ha sido su director en varias ocasiones y donde ejerce hasta ahora la docencia y la investigación. Sus libros, Los Caminos Invisibles de la Realidad Social, del año 2000, Imaginarios Sociales, Apuntes para la Discusión Teórica y Metodológica, del 2003, Mundo Real, Mundo Imaginario Social, Teoría y Práctica de Sociología Profunda, del 2008, Hacer Mundo, Significaciones Imaginarios Sociales para Constituir Sociedad, del 2015, y Enigmas del Presente, entre el neosalvajismo y el pseudopopulismo, del 2020, además de sus múltiples proyectos de investigación y sus clases, nos brindan los elementos conceptuales y metodológicos para abordar el estudio de los imaginarios. Pero no solo eso, se constituyen en instrumentos críticos invaluables para comprender y explicar nuestra realidad. Además, quiero recalcar la generosidad y amabilidad de Manuel, quien siempre ha respondido a las inquietudes intelectuales y personales de los que hemos tenido el placer de tratarlo, y que lo convierten en un ser humano de inmensa valía al que sus alumnos, colegas y amigos, y especialmente los miembros y adherentes de la red de investigación sobre imaginarios y representaciones sociales que él inspiró y ayudó a formar, le estaremos siempre agradecidos. Sin más, tengo el inmenso gusto de darle la palabra a nuestro querido doctor Manuel Antonio Baeza. Gracias, Lidia. Estimados amigos, estimadas amigas de la red iberoamericana de investigación en imaginarios y representaciones. En primer lugar, quiero agradecer muy particularmente en la persona de Lidia Girola esta invitación tan especial, y felicitar de manera muy entusiasta a quienes han organizado este magnífico evento académico internacional. Agradecer un gran trabajo de organización, un gran trabajo destinado a lograr una excelente implementación tecnológica. Es una performance tecnológica también en estos tiempos. Todo lo realizado por ustedes ha desafiado con éxito estas funestas razones pandémicas que el planeta entero sufre. Por cierto, agradezco el honor que me han hecho al invitarme a dictar esta conferencia de clausura. Definitivamente la red de investigación en imaginarios y representaciones es un logro impresionante. Una vertiente de pensamiento, un vivero de investigación científico-social, como raramente existe en nuestro tiempo. Hago, por supuesto, extensivo este reconocimiento a las autoridades respectivas de la UAM, cuyo apoyo ha sido decisivo en la materialización de este espacio notable que es este workshop internacional. Si prácticamente toda Iberoamérica
está presente en este gigantesco y fecundo esfuerzo institucional e intelectual, entonces el grado de satisfacción nuestro como red es simplemente inmenso. Ahora bien, para mí, y no puedo disimularlo, dialogar con ustedes reúne, aún en el marco solemne y tan propio de una conferencia académica, un conjunto de características y emociones muy particulares. Esto es desde un punto de vista muy personal, algo así como establecer, perdónenme la expresión, una conversación de carácter familiar. Es poder adoptar incluso hasta una postura corporal más cómoda, porque en definitiva me siento como si estuviera en mi casa, entre rostros que conozco. Son tantos que sería largo enumerar y nombrar. En esta red hay conceptos y formas de lenguaje significante que nos resultan habituales, con códigos además que son propios del debate científico-social, por supuesto, más allá de la sociología. Porque aquí se facilita el trabajo transdisciplinar. Y por qué no decirlo, el intercambio producido conduce a un nivel importante de empatía entre personas que se valoran y se estiman. Dictar una conferencia en el tercer workshop internacional de la RIR, organizado esta vez en México, por nuestras queridas amigas y amigos de este bello país hermano, es para mí, por todo lo dicho, algo muy distinto al mismo ejercicio en otro escenario que me fuere desconocido. Surge, a modo de preámbulo, entonces, una primera interrogante. ¿Cuál sería la razón fundamental para experimentar de manera tan íntima esta sensación, reitero, muy personal de agrado? Me resulta bastante evidente que todo esto radica en la prevalencia de la confianza mutua. Vale decir, para estos efectos, voy a emplear aquí una metáfora que habla en general de la vida. La confianza recíproca es la savia misma que, de manera arbórea, recorre las venas de esta red. Sin esta confianza recíproca, no hay amistad, lo que equivale a decir que sin una inversión subjetiva de ego en alter, la cual es retroalimentada, o sea, debidamente retribuida, no hay profundidad relacional, interpersonal e intergrupal. Vuelvo una y otra vez a preguntarme, ¿podríamos describir la RIR en su desarrollo vertiginoso, en poquísimos años, al margen de este antecedente vital? ¿Será solamente un efecto del azar el hecho de haber conformado una comunidad de buenas personas y en donde un campo de investigación no es más que una buena excusa? O bien se podría quizás decir que al revés, es la naturaleza de ese mismo campo de inquietudes intelectuales lo que atrae más bien a buenas personas y que por ende la comunidad no sería más que una consecuencia previsible. Lo más probable, queridos amigos y amigas, es que hay un poco de todo lo anterior. Pero el factor decisivo me parece que reside en la construcción de confianzas mutuas. Se trata de personas provenientes de distintas latitudes, de toda Iberoamérica, que adoptamos un estilo de trabajo en conjunto, sin haberlo discutido jamás, en el que empezó a predominar un sentimiento de amistad académica que fue legitimando todos y cada uno de nuestros actos. Jamás nos hemos puesto como condición pensar igual, decir lo mismo, nada de eso. Esta no es una escuela doctrinal. Formulo una última pregunta que en realidad es una afirmación.
¿Qué otro aval más preciado tiene nuestra revista Imaginación o Barbarie, por citar solamente un ejemplo de tantas bellas cosas hechas hasta ahora en la RIR? Probablemente el más claro ejemplo, el ejemplo más contundente, que no sea el de una amistad académica, el de una confianza labrada, el de una complicidad voluntaria, yo le llamaría una sólida confianza mutua. Pues bien, yo diría, es el tema de las confianzas sociales, muy precisamente lo que ocupa el centro de esta conversación. Y digo confianzas sociales, porque allí reside, en mi opinión, lo digo con cierta solemnidad, el déficit mayor de nuestras sociedades abiertas y democráticas, cualquiera sea el grado de apertura y cualquiera sea la calidad del sistema democrático. Me parece que en este ámbito la reflexión científico-social en materia de imaginarios sociales y representaciones tiene un alto nivel de utilidad social, al tratar un campo muy sensible y en donde podemos aportar sugiriendo, reitero, subrayo, sugiriendo vías de solución frente a problemas múltiples y muy variados. Inspirando políticas públicas, programas de educación, sobre todo en una época histórica marcada por una pandemia y en medio de la cual se empiezan a dibujar, quizás tenuemente, los contenidos de una sociedad del siglo XXI que no deja de anunciar aún transformaciones muy de fondo. Vamos por partes. En un texto publicado en castellano en el año 2000, pero que data de 1968, un texto que no dejó de sorprenderme, debo decir, cuyo título es Confianza, Niklas Luhmann habla de este concepto en términos sistémicos, por cierto, para establecer que los sistemas sociales complejos requieren de una inversión de confiabilidad entre las partes que intervienen en un acto de intercambio de comunicación cualquiera. Es la idea de establecer lo que Luhmann llama normas de continuidad anticipada, o sea, condiciones de previsibilidad. Voy a introducir de inmediato una diferencia quizás sutil con lo anterior. A pesar de considerar, porque Luhmann no es necesariamente alguien que inspire mi propia reflexión, a pesar de considerar Luhmann la necesidad de contar con un cúmulo de conocimientos recíprocos que preceden la generación de confianza entre dos entes que establecen comunicación, en mi opinión, y muy de acuerdo con lo que alguna vez escribió alguien que me es más cercano, George Simmel, se trata sobre todo de una inversión subjetiva e intersubjetiva que se realiza respecto de una contraparte, individual o colectiva, que se supone cumplirá cabalmente con aquello que está llamado a cumplir, racional y moralmente, que no habrá evidentemente ni traiciones ni falsedades. Luhmann no dice lo que diré yo ahora. Se trata claramente de un acto de fe. La fe, qué lejano es quizá al lenguaje sociológico utilizar esta noción. Una noción que Lucian Goldman, sociólogo, decía ser muy probablemente el único vocablo disponible, la única palabra que permitiese visualizar un continuo en el que se une un pensamiento determinado,
un acto cualquiera y una emisión de justificación moral ulterior de esos mismos pensamientos y actos. La fe sería finalmente no un acto racional en estado puro, sino una forma peculiar y subjetiva de sentir y vivir lo que se piensa como lo verdadero. Esa es precisamente la fuerza de la fe. Fe que no restringe, por supuesto, su contenido a aspectos meramente religiosos o puramente religiosos. Pues bien, solamente puedes validar algo cuando lo consideras legítimo. Cuando lo consideras legítimo. Cuando incluso a ese algo le tienes fe. En la institución imaginaria de la sociedad, Cornelius Castoriadis indica con absoluta claridad que todo aquello que se instituye socioimaginariamente es una creación que, por el hecho de ser de origen colectivo social, dispone de la legitimidad indispensable para ser respetada, incluso para que se le tenga fe. La pregunta que podemos formularnos es entonces la siguiente. ¿Qué ocurre si en un conglomerado humano tales procesos sociales de legitimación social no ocurren con la suficiente fluidez? Y si por el contrario, un conjunto de deslegitimaciones se prolonga durante largo tiempo en una situación de crisis abierta. Émile Durkheim hablaba del principio de coalescencia. Coalescencia, para destacar la primacía de la necesidad de cohesión social en los grupos humanos. Sin embargo, ¿qué sucede si algo interfiere en esto, que al fin y al cabo no tiene nada que ver con mecánica social alguna? La sociología de fines del siglo pasado lo advirtió con gran profundidad, una profundidad analítica remarcable, en numerosas ocasiones y por diferentes caminos intelectuales. Se ha dicho de manera enérgica que hay una serie de fenómenos negativos que alteran de manera fuerte la convivencia y los efectos de esto son impredecibles. Allí están, por ejemplo, Ulrich Beck, hablando de sociedades de red. Pierre Rosanvallon, reflexionando acerca del desperfilamiento de los sistemas democráticos. Alain Touraine y su advertencia sobre la pérdida del vínculo social. Desde luego, Zygmunt Bauman y su idea de licuación generalizada de toda una modernidad que pierde lo sólido de sus instituciones. ¿Por qué no incluir también a Michel Foucault y su análisis del poder y los efectos de la biopolítica desde fines del siglo XVIII? Lo que se viene hoy denominando una multicrisis tiene que ver, por supuesto, con un sinnúmero de problemas simultáneos y globales, tales como las fórmulas amorales de salida de su propia crisis de acumulación que adopta hoy en día el capitalismo postindustrial, lo que los sociólogos alemanes llaman el Landnahme, el deterioro acelerado del medio ambiente asociado a los estragos causados por el extractivismo, la masificación extrema e incontrolada de los movimientos migratorios internacionales por distintas razones, léase guerras, conflictos étnicos y tribales, intolerancias religiosas, hambrunas, deterioros medioambientales graves, etc. Por supuesto también, en estos tiempos,
Las enormes brechas creadas entre países ricos y países pobres, como por ejemplo ayer, en términos de desarrollo económico desigual y de transferencia tecnológica absolutamente desigual igualmente, si no inexistente. Hoy, en materia de vacunaciones masivas, por ejemplo, y podríamos también prolongarlos, etc. Sin embargo, todos estos nubarrones que parecen presagiar una tormenta perfecta, que van oscureciendo de manera simultánea el conjunto de la vida social, ponen de manifiesto en bloque una fractura peligrosa de la columna vertebral de muchas sociedades, cuya fuente de inspiración organizacional social ha sido ese invento moderno que se llama Estado-Nación. Vale decir, un constructo societal llevado a cabo sobre la base de un capitalismo industrial, hoy postindustrial y terciario avanzado, como modo de organización económica y de una democracia representativa como modo de organización política. Pero la historia, yo creo que era la viuda de Picasso que decía, esa testaruda historia social, echó por tierra la tesis absurda de Francis Fukuyama acerca de su fin, que según él se produciría gracias a la eficacia ya incuestionable de estos dos modelos macroorganizacionales. Un capitalismo de inspiración neoliberal por un lado, más por otro, una democracia representativa en la administración del poder político. Muy por el contrario, ambos componentes mencionados forman, en mi opinión, parte hoy más bien del problema a enfrentar, aparentemente, no tanto de la solución. Porque a nivel de ciudadanos y ciudadanas se cree poco, se confía poco en una democracia formal considerada como un mecanismo utilitarista y de prácticas demagógicas. Tampoco se confía plenamente en un Estado que, en la materialización de un ideologismo de subsidiariedad pura y simple, termina olvidando a las poblaciones respectivas. ¿Qué decir de las bondades, entre comillas, redistributivas, que son solo presuntas o completamente ausentes del modelo económico neoliberal? ¿Qué decir de la asombrosa desaparición del concepto de desarrollo efectivo de regiones enteras y áreas geográficas alejadas de los centros de decisión política y económica? ¿Qué decir acerca del régimen de vulnerabilidades, de la pobreza y de la exclusión estructural que el sistema mismo impone a poblaciones en su conjunto? Estamos en medio de un mar de descreencias crecientes, al menos en nuestros días y en las versiones organizacionales que conocemos hasta hoy. En el escenario mismo de estas multicrisis, voy a intentar ahora establecer un vínculo entre la pérdida de las confianzas sociales y el repliegue defensivo de muchos ciudadanos y ciudadanas. Para estos efectos, escribí y publiqué un libro en 2020, vale decir, en medio de la pandemia, probablemente cometiendo con ello un error de mala lectura de los comportamientos del mercado del libro en tiempos de confinamientos obligatorios. Como simple dato anecdótico, les diré que el texto fue escrito por mí 6 meses antes del llamado estallido social de octubre de 2019 en Chile. Su título, Enigmas del presente, que otorga el nombre de esta conferencia, buscaba entrar de lleno en el análisis sociológico de interrogantes mayores en una sociedad que había mostrado señales de agotamiento de un modelo de crecimiento económico llamativo,
que parecía haber funcionado en nuestro continente. El subtítulo, por su parte, denotaba a través de una perspectiva de análisis lo que podrían ser algunos de los efectos mayores de la crisis de confianza sociales entre el neosalvajismo y el pseudopopulismo. Sendas investigaciones llevadas a cabo en Chile por un equipo de científicos sociales encabezados por la antropóloga Andrea Aravena y por mí, ambos de la Universidad de Concepción y ambos pertenecientes a la RIR, confirmaban empíricamente en este trabajo hipótesis en la cual se ponían en el centro de la atención tanto el crecimiento exponencial del individualismo como factor de desestabilización del vínculo social, y a partir de allí una generalización de las desconfianzas sociales que por defecto dejaban la puerta abierta a la inminencia de aventurerismos políticos insospechados. Pusimos en evidencia esa desconfianza como antesala del descontento y como preludio de la interpelación del poder político. Se observaba allí todo un proceso con fuerte linealidad en el tiempo. Era, por cierto, de prever igualmente que la inmutabilidad y hasta la ausencia del poder político actual tendría su respuesta en el incremento de la violencia social que todos conocimos. Ni la sociología ni todas las ciencias sociales son ciencias que permitan, ni mucho menos, predicciones. Sin embargo, con todo, me parece que instalamos entonces en la superficie importantes antecedentes a considerar en lo que vendría luego con el llamado estallido social en Chile de octubre de 2019. Ahora bien, porque sostengo que los fenómenos de desconfianza y descontento social, incluyendo desde luego el chileno, tienen un sesgo individualista que los distingue de otros procesos anteriores de cambios, con sello más bien colectivista, es que quisiera centrar mi intervención precisamente en la cuestión del individualismo como forma ideológica y consecutivamente como construcción socioimaginaria paradójica. Me referiré más adelante a la relación entre imaginarios sociales e ideología. He venido sosteniendo desde hace tiempo que la cuestión del individuo y su posterior exacerbación es un tema moderno, que se traduce en una promesa de individualización primero. O sea, una transformación de la conciencia de los seres humanos occidentales, que nace con motivo de la Ilustración. La emancipación de la razón no podía llevarse a cabo sino mediante esa transformación profunda que al fin y al cabo le permitiría desplegar en plenitud todo su potencial. Lo diré a riesgo de cometer una tautología. La conciencia abre paso a la razón y esta última imprime luego su sello a la primera. De la conciencia a la razón y de la razón a la conciencia. Desde el punto de vista de la sociología clásica, Émile Durkheim atribuye en la intersección de los siglos XIX y XX a la división del trabajo social, a la especialización y a la complementariedad funcional que se requiere en sociedades más complejas, naturalmente, el paso de solidaridad orgánica al paso de solidaridad orgánica desde la sociedad de la solidaridad mecánica, como Durkheim solía decir. No obstante, una cosa es la conciencia individual y otra muy distinta al individualismo. Una cosa es el tequila o el vino y otra muy distinta es la embriaguez. En síntesis, postulo que la cuestión del individualismo claramente es una deformación ideológica de la arquitectura básica de la conciencia moderna.
El individualismo en el pensamiento y en las conductas humanas es el espejismo de una total prescindencia de lo social, en el resultado más extremo de la creencia solipsista y hedonista de la existencia del yo como única posibilidad vital. La vida individual es vista como un horizonte de expectativas que no conocen límites, con seres que solamente respiran libertades, mientras que la vida social es asumida por tales razones básicas como una carrera de obstáculos difíciles de franquear, si no es por el peso y la intervención de la voluntad, no menos individual. En tales condiciones, el egocentrismo, o sea, la centralidad psíquica del yo, y el narcisismo, es decir, la exhibición de una presunta superioridad del yo, cierran definitivamente la puerta a las búsquedas de empatía en un mundo que molesta de sobremanera, en la medida en que destila normas y límites sociales en el caso del egocéntrico y que no es lo suficientemente adulador en el caso del narcisista. El tema de las libertades se transforma así a través de su propia abstracción en una tensión o polaridad entre un yo hedonista y una sociedad castrante, con todos los señalamientos éticos y morales que dicha tensión inspira. El tema de las libertades parece presentarse como el viejo y manoseado cuento del huevo o la gallina. ¿Libertades individuales o colectivas? ¿Qué es lo primero? En materia de libertades, para el sujeto individualista no hay duda alguna. La primacía es aquella de sí mismo, como si el viejo pensador liberal John Locke les devolviera sacrosantos derechos naturales, aunque ignorando que el mismo Locke reconocía que el individuo no podía ser autosuficiente en todos los aspectos de su existencia, dando allí motivo para la aceptación finalmente del Estado en lo que al fin y al cabo no es otra cosa que la protección del bien común. El individuo individualista, en su distanciamiento con la sociedad, abandona el interés general, se desentiende de la política y se abstiene en elecciones, pone un cerco a su propiedad y echa llave a la puerta desde dentro de su casa, olvidando cualquier asomo de gesto solidario. En la investigación que reciente desarrollada en Chile con la colega Andrea Aravena, veíamos al joven estudiante universitario de perfil individualista emprender su formación con fines absolutamente egoístas, buscando maximizar las ganancias materiales provenientes de su estadía en la universidad. Y nada más. El individuo individualista se sitúa así al interior de una economía de mercado con la fe puesta en el cumplimiento de sus propias expectativas y metas. Y cualquier tropiezo en este afán conduce a la responsabilización de una sociedad culpable, siempre culpable, por el hecho de generar impedimentos de todo orden. Obviamente, para reforzar esta tendencia defensiva asocial, la sociedad también contribuye con lo suyo. Desde la vida política, por cierto, con élites pusilánimes y con matrimonios indebidos entre la política y los negocios. Desde la vida urbana, con inseguridad creciente, con deterioro medioambiental, con condiciones de circulación de personas y vehículos cada vez más desastrosas, con un mercado de trabajo escaso y demasiado a menudo sin reglas del juego. Desde las relaciones interpersonales y grupales, incluso con intolerancia étnica, etaria, religiosa y también referida a la diversidad de género. Vuelvo ahora a algo que sugerí hace un rato. Hace años atrás, en mi libro Imaginarios Sociales, establecí una diferencia conceptual y también una relación entre imaginarios sociales e ideología.
En síntesis, señalé que los primeros se configuraban a nivel infraestructural, magmático, como diría Castoriadis, lo propio del pensamiento simbólico, mientras que la ideología se elaboraba a nivel superestructural, en tanto que pensamiento totalizador de lo referido a la organización y el funcionamiento societal. Defendí la idea de una bidireccionalidad de flujos imaginarios que de manera ascendente servían de inspiración a modelos ideológicos e ideologías que de manera descendente eran capaces de promover nuevos imaginarios sociales. Pues bien, en este segundo caso, descendente, sostengo que el capitalismo entendido en forma ampliada, es decir, tanto como modo de producción y también como modelo cultural, favorece la fragmentación y el individualismo. En esta línea de argumentación, diría que en el plano de la promoción de ciertos valores, entre comillas, morales o principios prenormativos, el capitalismo avanzado o tardío no evoca positivamente lo social, no alienta la importancia de la solidaridad, de la cooperación y de la reciprocidad. Enaltece, en cambio, el éxito y los logros personales, la competitividad entre personas, la seguridad y protección de lo privado, la estética ególatra, el exhibicionismo y el goce narcisista para cada individuo. Mientras más se refuerza la condición de simple ciudadano consumidor exclusivo, pero a la vez cautivo en mercados acotados, o sea, sin posibilidades de mayor extensión geográfica, y menos se destaca la necesidad de lo social. Mientras más se infunden miedos individuales y menos se protege lo público. Respecto de esto último, en la dinámica capitalista presente, el marketing hace lo suyo, con alto grado de sofisticación, proclamando, por ejemplo, en su mensaje el valor de la vida sana de cada sujeto individual, un principio loable, por cierto, pero al mismo tiempo haciendo que el sistema externalice los riesgos, los costos de eventuales enfermedades y accidentes, privatizándolos, responsabilizando más y más a cada cual por el tipo de vida que lleva. Se habrá comprendido fácilmente lo que implica una reducción de la parte del capital variable por concepto de salud de trabajadores y trabajadoras. Individuo, estás advertido, cuídate individualmente. Todo lo dicho hasta aquí forma parte de un diagnóstico. Creo que ya es hora de destacar algunas pistas en las cuales desde el campo de investigación, que es el nuestro, podemos contribuir a lo que llamaría, sin tapujos, cambios de sentidos de la vida social, por supuesto. Siendo la o las teorías de imaginarios sociales un trabajo científico dirigido a las experiencias del mundo de la vida social, a las significaciones que pasan a formar parte, como diría sociofenomenológicamente Schutz, del acervo del conocimiento, stock of knowledge, me parece que los aportes pueden ser valiosos, aunque, por cierto, de manera doblemente propositiva, nada más que propositiva. Y esto por dos razones. Primero, porque no se pueden excluir a priori otras posibilidades, de hecho las hay, de contribuciones desde este campo teórico. Y segundo, porque trabajar en aras de gestación de nuevos imaginarios sociales que aseguren bases sólidas de convivencia implica sugerir, y nada más que sugerir, significaciones positivas. He allí contenida, a mi juicio al menos, en la contribución implícita al reencuentro con las confianzas sociales indispensables para la vida en sociedad, toda la utilidad social y práctica de este tipo de estudios. En mi opinión, entonces, las principales contribuciones a efectuar, voy a hacer también algunas proposiciones, van al menos en tres direcciones posibles, que son: uno,
lo que llamaría un redescubrimiento de la imaginación creativa. 2, la generación y promoción de un corpus de significaciones sociales auténticas. 3, la emergencia de nuevas esperanzas sociales. Por razones de tiempo, no voy a hacer acá un recorrido exhaustivo de estos temas, sino un simple esbozo de nuevos recorridos teóricos por realizar, entendiendo, en todo caso, que es a través de todas estas direcciones que se recuperan las confianzas sociales, las legitimaciones necesarias para devolver la fe pública, indispensable en la vida en sociedad. En primer lugar, a propósito de la imaginación, parafraseando a Cornelius Castoriadis, consideramos que la historia de la humanidad es la historia de la heteronomía, vale decir, del peso abrumador del pensamiento heredado. Pero aunque resulte algo sorpresivo para algunos, en su concepto de imaginarios sociales, el filósofo griego para él no hay fatalidad histórica, porque disponemos de una capacidad luminosa de crear, de inventar. Eso es la imaginación. Sin embargo, Castoriadis también constata en la sociedad de masas contemporánea un avance feroz de la insignificancia. O sea, una naturalización irreflexiva y frívola de la banalidad existente. Algo que se debiera revertir socialmente, por ende, con herramientas socioimaginarias. Pero allí no puede subsistir de manera indefinida una especie de renunciamiento a la reflexividad, un salto cualitativo de la inteligencia hacia una conciencia menos cerrada. Lo que se vive no es una fatalidad metafísica, es el resultado de condiciones históricos-sociales que frenan la constitución de un sujeto colectivo político que pueda caminar de manera autónoma y hacer historia caminando. Reivindicar la imaginación no es otra cosa que reivindicar lo más profundo de la naturaleza humana. La segunda idea tiene que ver con lo que llamaré quizás hasta de un modo algo provocativo. Trabajar en la promoción de significaciones sociales auténticas y con ello de un pensar social también promisorio, necesariamente dialógico, inclusivo. Esto equivale a decir que ese pensar sea conforme a la promoción de valores sociales pluralistas, que tiendan a demostrar que otro mundo, distinto al del egoísmo y la avaricia capitalista, es posible, pero que aquel que se pretende construir esté hecho sobre la base de la fraternidad y no de odios establecidos de manera permanente. Estoy sugiriendo incluso, con cierto grado de vehemencia, la posibilidad de otorgar al máximo una tonalidad positiva a las vivencias perceptuales que producen significados en los seres humanos. Aquello que Ernst Cassirer denomina una pregnancia simbólica. Que ese mundo que se pretende diseñar tenga no solamente la primacía de una noción de bienestar común, sino que disponga de otros atributos que llamaría virtuosos. Por ejemplo, que se vuelva a conectar positivamente con las emociones. Algo los sociólogos hemos aprendido de la psicología. Que sea capaz de reconciliar nuestros cuerpos con la naturaleza y con el medio ambiente. Que libere la imaginación creadora o la ensoñación poética, como diría Gastón Bachelard, para así gestar una renovada dimensión estética de la vida. Un pensar social, auténtico, que privilegia la no violencia, el diálogo, la negociación, los estilos políticos no confrontacionales más allá del plano de las ideas, que por supuesto no tienen a priori motivo alguno para ser coincidentes, ni mucho menos,
en todos los aspectos de la vida social. Estimados amigos y amigas, yo postulo con fuerza un humanismo radical, lo que implica para mí una adhesión radical a la democracia. Para refrendar esta afirmación, yo retomo acá una imagen del poder político que construyó un compañero de ruta de Cornelius Castoriadis y de Edgar Morán en los años de existencia del célebre grupo Socialismo Barbarie, Claude Lefort, quien hablaba de una necesaria invención democrática, reconociendo en ello el hecho de que el sillón del poder no tiene dueño, jamás, solo ocupantes provisorios de aquel. Por último, la idea también sugerida de reabrir las puertas a las esperanzas sociales. En una época de desconfianzas sociales fuertes, el desaliento es la antesala de imaginarios sociales oscuros, cuando no apocalípticos, agravando considerablemente así lo que caractericé alguna vez como imaginarios agonísticos. Aún peor, en Los caminos invisibles de la realidad social, escrito en 2000, sostuve que cuando un determinado imaginario social pierde eficacia política, es decir, cuando una población deslegitima sus contenidos de significación con sus respectivas toponimias o lugares simbólicos, porque considera ineficaces sus alcances en la contingencia, o sea, en la praxis social misma, haciendo que gran parte o la totalidad del orden simbólico necesario para toda sociedad se trice y hasta se desplome, se abre entonces un periodo de crisis de duración indeterminada, con distintos sectores sociales que ahora disputan aquella centralidad protagonística suficiente para poder marcar con su sello y desde aquello que llamé en mundo real, mundo imaginario social, los distintos espacios escénicos de la sociedad. Entiendo por espacios escénicos de la sociedad, lugares de dimensión variable en donde se producen disputas y pugnas sociales según intereses económicos, dilemas territoriales, conflictos medioambientales, etc. Lo que debiera ser después de esa disputa, las características, el rostro de una próxima estructura simbólica de ajuste. Dicho sea de paso, debo recordar que en Marx, tal centralidad protagonística es la de las clases sociales únicamente, cuestión que es más que discutible en esta etapa del capitalismo tardío, postindustrial. La acción social transformadora no resulta solamente de intereses materiales opuestos y de una construcción ideológica de tal oposición, sino de la configuración de todo un tramado de significaciones de la realidad social vivida. La cuestión de los intereses de clase no reside en la existencia de una conciencia de clase verdadera, que finalmente destierra otra que sería falsa. Pienso aquí en la afirmación conocida, célebre de Lukács, sino en una articulación de elementos de distinta índole que rompe con el esquematismo de las clases sociales. Por eso la diversidad temática de los movimientos sociales y la gran fluctuación de los espacios escénicos de la sociedad. La esperanza social que algunos enganchan con la idea o necesidad de una reutopización urgente en tiempos de disolución de utopías decimonónicas y de pandemias también devastadoras, no es aquí otra cosa, a primera vista, que proclamar el hecho de que dicha centralidad de protagonismo social no es tampoco un sillón con dueño, sino un amplio espacio simbólico en disputa democrática abierta. Pero la devolución de las esperanzas sociales es en el fondo una muy noble tentativa de reconexión con toda una densidad ontológica del humanismo,
vale decir algo tan necesario en tiempos de deshumanización, de grandes amenazas contra la especie humana misma. Con la reaparición en escena de la facultad imaginativa, con el ejercicio intelectual del pensar social positivo y con la devolución de las esperanzas sociales, se abre al fin el camino del sujeto histórico social descrito por el forjador del concepto de imaginarios sociales, el recordado pensador griego Cornelius Castoriadis. Muchas gracias a todos y a todas por su infinita paciencia. Hasta un próximo encuentro, ojalá no virtual, en las alturas de La Paz. Muchísimas gracias, Manuel. Querríamos dar la palabra a aquellos que, o leer las preguntas que surjan de esta interesantísima y crucial intervención de Manuel. Voy a ver si hay preguntas aquí. Hay una pregunta para Manuel, la voy a leer. Andrea Datri pregunta, junto con el saludo, si tal como alegas, la política y las democracias actuales no representan a los diversos grupos sociales que sufrimos las diversas crisis, y el capitalismo nos sumerge en este individualismo individualista, entre tantos otros males, que profundiza lo primero, como sociólogo, ¿dónde depositarías la posibilidad de la transformación? Esa democracia radical, ese humanismo, ¿cómo operativizarlo si no es por la política para pensar una nueva estructura simbólico-material de ajuste? ¿Quieres que responda de inmediato? Sí, porque no tengo más preguntas aquí. Perfecto. Bueno, la crítica está dirigida a la democracia formal en términos de lo que estamos conociendo. La democracia nunca alcanza, parece, un estadio perfecto. Podríamos pensar que la democracia siempre está en posibilidad de mejoramiento. Estas formas de mejoramiento tienen que ver probablemente con un acercamiento de la distancia que está entre quienes eligen y quienes toman decisiones. Es posible que las instancias locales tengan que ser mejoradas. La democracia tiene que ser llevada hacia abajo. No necesariamente con una horizontalización completa y absoluta. No creo en el gobierno de todos. No creo en el gobierno de todos, porque las decisiones alguien tiene que tomarlas. De tal manera que es evidente que incluso en el caso de las mal llamadas democracias populares, tenemos sin lugar a dudas una suerte de, no quiero llamarle directamente, una usurpación de la voluntad popular. Desde ese punto de vista, habrá que buscar las fórmulas en las cuales quienes lleven adelante, por así decir, esa voluntad popular, estas quizás versiones renovadas de contrato social que serán necesarias. Me parece que eso tendrá que ver con la forma como las sociedades mismas encuentren. No tengo fórmulas más precisas sobre eso. Le preguntaron a Castoriadis en una oportunidad, ¿cuál es la forma que tú ves cuál es el modelo que tú propugnas en el sentido de la gobernabilidad y el sentido de la democracia y de las formas de gobernar la sociedad? Y Castoriadis devolvió a cada una de las sociedades el camino. Yo no tengo modelo que llevar adelante.
Tengo solamente que devolver la pregunta a las sociedades mismas, a cada una de las sociedades. Estamos sin modelo. ¿Que esa democracia es perfeccionable? Yo creo que sí, será siempre perfeccionable. Pero no hay tampoco las soluciones a la democracia se tienen con mayor democracia, no con clausuras de democracia, no con clausuras de espacios democráticos. Eso sí es un axioma. Sin embargo, hay que reconocer también, y eso me parece que es parte de la pregunta que se me formula, es que los partidos en su versión tradicional tampoco tienen, por así decir, la fuerza de representación que tenían. Acá en Chile los partidos se identificaban con sectores sociales muy rápidamente. Muy rápidamente. Hoy día esos partidos no tienen ese mismo nivel de representación. Esto implicará muy probablemente que los partidos también se tengan que reformular. Y se tendrán que reformular de una manera absolutamente distinta, con más bien una capacidad propositiva, más que un poder de delegación de poderes. Eso me parece que establece, por supuesto, respecto a lo que Andrea pregunta, un primer nivel de respuesta, porque la respuesta que se puede tener en Uruguay o en Argentina o en Chile o en México serán respuestas que tienen que ver, por supuesto, con la actualidad y con la realidad diferenciada de los distintos países. Yo iría hasta ahí en la respuesta a la pregunta que se me formula. Gracias, Manuel. Tenemos más. De Paula Vera. Ajá. Te manda un gran saludo. Sí, se lo retribuyo a Paula. A ver, espérame porque se movió esto. Respecto de tu segunda proposición, ¿de Sí. qué modos, en términos pragmáticos concretos, te imaginas esas instancias de trabajo en la producción de significaciones positivas desde el aporte que podríamos realizar desde la investigación social? Paula, tuve una invitación hace una semana atrás para un congreso internacional. También hice una conferencia invitado por alguien de la red, también Napoleón Murcia, sobre prácticas pedagógicas. Bueno, ¿cuál es el leitmotiv de las transformaciones de las prácticas pedagógicas en Colombia? No es difícil adivinarlo. Es el problema de la paz. Es el problema de la paz. Si Colombia deja de reflexionar sobre las condiciones de convivencia nacional, de convivencia con décadas y décadas, con toda una historia de guerra, yo diría, bueno, de guerra de distinta procedencia, de violencias de distinta índole. Entonces, bueno, mi respuesta a la pregunta de Paula va en el mismo sentido. Tendríamos que favorecer, por ejemplo, a nivel de educación. Por eso que lo mencioné, esto de los programas de educación. Cómo poder llevar adelante, ¿no es cierto?, un conjunto de propuestas, cómo conversar con los educadores, cómo de alguna manera empatizar con los colegas colombianos en el sentido de su esfuerzo. Me parece el mejor ejemplo para decir, bueno, ¿cómo podemos propugnar formas de diálogo? ¿Cómo podemos, de alguna forma, devolvernos hacia valores, hacia valores de valores sociales que en la escuela, pero no únicamente en la escuela, pudiésemos efectivamente conversar con la población, llevar hacia la población, recoger la experiencia de la sociedad y devolverla, una suerte de dialéctica
¿no es cierto? Que nos permita, que nos permitan devolver esto de lo cual se habla cada vez menos. Yo hace tiempo que no escucho hablar de solidaridad, no hablo de solidaridad de clase solamente, de solidaridades, de cooperación, ¿no es cierto? Hay experiencias muy ricas en Chile en este momento sobre economía solidaria, donde se están planteando un conjunto de formas que no son antinómicas a las formas oficiales, capitalistas, qué sé yo, pero que en la proximidad, ¿no es cierto?, en la proximidad geográfica, en la proximidad social, ¿no es cierto?, permiten intercambios, tienen un efecto sobre los precios, fíjate. Pero más que eso, yo lo que pongo en evidencia son estos desarrollos valóricos, lo social. Lo social puede divorciarse en algún momento dado del interés monetario por las cosas. En economía, esta gente estaría demostrando que sí. No alargo más la respuesta, Paula, pero creo que me hago entender, digamos. Daría para mucho, efectivamente daría para mucho, pero creo que es una cuestión de praxis. La utilidad social nuestra debiese ir en el sentido de, bueno, de promover este tipo de cosas, de apoyar este tipo de cosas, de transformarnos también en agentes sociales, por decirlo de alguna forma. Eso, Lidia. Voy a leer otra, me voy a brincar una, porque esta otra que voy a leer tiene más que ver con lo que estás planteando ahora. De Cristina Oemigen. Sí. Quiero felicitar y agradecer a Manuel y hacer una reflexión. Me parece central abordar el tema de la cohesión social y la necesidad de analizarlo con relación a las relaciones de poder. Me preocupa que haya habido propuestas que logran una gran cohesión social, como el discurso racista de Trump frente a los migrantes, la islamofobia, los nuevos nacionalismos y el racismo, en un mundo fuertemente fragmentado y donde el pensamiento individualista e intolerante surgen como respuesta a la crisis neoliberal. ¿Hasta qué punto cobra importancia generar propuestas alternativas que abran la posibilidad de conformar espacios de cohesión social? Norbert Elias se refería a la cohesión como un aspecto clave en las relaciones de poder entre sectores o grupos sociales. Más que responder a la pregunta de Cristina, yo empatizaría con lo que dice. Nosotros tenemos múltiples focos de fragmentación. Lo que ella mencionaba en Medio Oriente, lo que ustedes mismos están viviendo en las fronteras, con estos flujos migratorios, lo que estamos viviendo nosotros acá también, con el drama de los venezolanos, que es un drama de derechos humanos, pero tremendo. Acaba de morir un bebé por ingreso clandestino a la frontera norte de Chile. Pareciera ser, son situaciones además inmanejables para las autoridades, por aquí o por allá. En el mar Mediterráneo, los dramas que nos llegan, qué sé yo, por embarcaciones que provienen de África, bueno, son igualmente conmovedoras, digamos. Yo creo en movimientos sociales, lo voy a decir de una manera bien solemne, creo en movimientos sociales de otra índole, fíjate. Ya es hora, muy probablemente, de de crear movimientos sociales que replantean la condición humana. La condición humana con distintas aristas, planteando el tema de
de las erradicaciones, de las intolerancias. Lo que pasa en Afganistán en este instante debería conmovernos, deberíamos ser capaces de movilizarnos de una manera tremenda a nivel internacional, utilizar estas mismas redes para interpelar a los gobernantes, para que la sociedad, le tengo una fe tremenda a la fuerza de la sociedad, para hacer que estas cosas que nos parecen intolerables no se queden exclusivamente en las noticias que recogemos en la televisión. Y para horrorizarnos de manera mediatizada, digamos, para la conversación de café. Yo creo que hay que ir más lejos, y creo que es la fuerza de opinión, hay que retomar la fuerza de opinión. Movimientos sociales, yo casi llamaría a una internacional del humanismo, digamos. No sé si me queda fuerza y vida todavía como para ir tan lejos. Gracias, Cristina, por tu comentario, pero empatizo más que discrepo contigo. De Ignacio Rifo Pavón. Gracias por tanto, Manuel. Mi pregunta es, ¿consideras que los tres elementos cardinales de la modernidad, el individualismo, el progreso indefinido y el dogma de la razón, son los causantes de nuestros diversos problemas sociales? ¿Estos tres elementos están entrando hoy en una crisis de deslegitimación? No voy a caer en una afirmación de tipo postmoderna. Me voy a arrancar de eso. Pero sí voy a compartir aspectos de la crítica, porque si bien no comparto con el posmodernismo las salidas, las conclusiones que da, sin lugar a dudas que tiene elementos de diagnóstico que no me parecen mal. Por ejemplo, el ideal del progreso, que está citado por Ignacio ahí, a quien aprovecho de saludar, sin lugar a dudas que es un proyecto abortado. El positivismo en el siglo XIX plantea, desde Comte en adelante, es el camino hacia la felicidad. No habrá más guerras, no habrá sino felicidad al cabo de la sociedad industrial. Hay más de uno que lo dice y lo escribe. Esa euforia que se cae abruptamente con la Primera Guerra Mundial. Esa euforia de la razón. Tenemos la razón como facultad y tenemos la ciencia como herramienta. ¿No es cierto? Por lo tanto, todo es permitido para los humanos. Y si todo es permitido, entonces, bueno, podemos prescindir de Dios y podemos prescindir y caminar incluso hacia el discernimiento de todo cuanto pertenezca a esto que llamamos cosmos. No habrá zonas recónditas por que renunciemos a priori a recorrer. La Primera Guerra Mundial es una bofetada. Y las bofetadas se fueron sucediendo. Si no, bueno, Primera y Segunda Guerra Mundial, crisis mundial económica, pobreza, subdesarrollo, bombas nucleares, holocaustos. Entonces, sin lugar a dudas que la idea de progreso es, alguna vez seremos como los países del primer mundo, alguna vez, nosotros acá mirando desde abajo. Algún día seremos Miami, sí, por supuesto, algún día lo seremos. Mirando acá desde quizás desde la fragilidad hasta de la construcción, que se nos cae con terremotos y qué sé yo, bla, bla. Sin lugar a dudas que el progreso, como primer punto, me parece más que discutible,
Y sin lugar a dudas que ese sería el primer punto de discordia. La segunda, citaba también, me parece una cuestión absolutamente distinta. Bueno, el tema del individuo. Bueno, yo creo que el individuo como conciencia es una cosa, traté de decirlo de esa manera, y otra cosa es la desviación ideológica que tiene el pensar que el individuo se basta a sí mismo. Yo creo que lo que fracasa no es una posibilidad de la conciencia, que entre paréntesis venía informada desde el cristianismo. No es. El individuo viene como tema de conciencia o como propuesta de conciencia, viene orientado desde el cristianismo, con el tema de la comparecencia. La comparecencia interpela al individuo tempranamente. Seré yo, en tanto individuo, el que tendré que dar cuenta en el día del juicio. Soy yo y mis pecados. Soy yo. Bueno, y la posibilidad de ir arriba o abajo. Eso es un antecedente muy anterior a la modernidad. Por lo tanto, hay antecedentes suficientes como para pensar que la conciencia individual era posible caminar hacia la constitución del individuo. Cosa totalmente distinta es esta suerte de perversión ideológica que ella sí es muchísimo más de responsabilidad de la modernidad, y no de la modernidad, sino, yo diría, de lo que está asociado a la modernidad y al capitalismo en particular, y a la cultura que deriva el hecho de transformarnos en consumidores de todo. No sé si tiene tanta razón Durkheim, porque no solamente, bueno, está la división del trabajo social, pero esa constitución per se no es un problema. El problema está en la sociedad de masa, y en la sociedad de masa cuando al individuo se le saca de la complementariedad de la cual hablaba Durkheim, para ponerlo en una situación de aislado frente a la vitrina. Eso es muy distinto. A la vitrina, para que usted consuma, para que usted tenga su tarjeta de crédito, para que usted se endeude, para que usted tome un hipotecario, para que usted... Bla, 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 bla. Yo creo que yo culpo al individualismo y no así la constitución misma de la conciencia individual. Y la tercera cosa es la razón. La razón es una facultad nuestra. Haber apostado a la razón, ¿qué podríamos decir? En exceso. No sé si se puede condenar a la razón. No sé si se puede. Yo tampoco condeno a la modernidad en su conjunto. Pensando de que prácticamente esto ha sido una equivocación histórica. Me parecería injusto. Me parecería injusto, porque es gracias a la razón también que tendríamos que poner al haber, digamos, un montón de cosas y de elementos que sí han permitido a la humanidad y avanzar en ciertos aspectos. No sé si habríamos estado en condiciones de enfrentar la pandemia en mejores condiciones si la ciencia no hubiese avanzado. Si no hubiéramos tenido la gripe, la mal llamada gripe española, significó 5 años de contagios, de sobrecontagios de primera, de segunda, tercera, cuarta ola. Entonces no rechacemos en bloque una época histórica. Me parece un facilismo. Yo no, sobre todo que la crítica muchas veces se hace
se hace a la modernidad de modernos. El postmoderno es un moderno también a su manera. Pero lo dejo ahí. Creo haber respondido, bien o mal, modernamente o postmodernamente. De tía Francisca Vallejos. Ajá. ¿Cómo sería posible resolver desde el aparato institucional este conflicto de confianza que caracteriza a las sociedades actuales? Desde las instituciones. Desde las instituciones. Yo creo que las instituciones no piensan, ¿eh? Yo creo que, los que piensan serán siempre los seres humanos. Son los seres humanos los que deben impregnar a las instituciones de una cierta manera de pensar y una cierta manera de significar las cosas. No, yo no creo que se deba atribuir, por decirlo así, a las instituciones unas características que no tienen. A mí me pasa con la sociología. Me decían, por ejemplo, algunos estudiantes, pero tenemos que trabajar por una sociología comprometida. Yo no sé lo que es la sociología comprometida. La sociología es una ciencia social. Los que se comprometen son los que hacemos sociología o las que hacemos sociología. No es la institución científica sociología la que se compromete, ella no piensa, ella está ahí con sus dispositivos teóricos, conceptuales, todo lo que ustedes quieran, metodológicos. Las instituciones tienen ahí sus reglas, tienen sus códigos, tienen sus circulares, así entiendo las instituciones, como me están preguntando, ¿no? Salvo que yo esté interpretando mal el concepto de institución que me están preguntando. No sé si respondo entonces directamente a la pregunta. Otra pregunta, que es un lujo escucharte, Manuel, dice Rafael Giovanni. Mi pregunta es, ¿ese humanismo radical que propones considera la recuperación de una cosmovisión andina o amazónica, donde el yo social es responsable de la solidaridad y actúa como resistencia a ese individualismo imperante? Sin lugar a dudas. Esa va a ser esa va a ser mi respuesta más breve, la que voy a dar ahora, porque no tengo nada que contradecir a eso. Tenemos que reconocer, tenemos que dar quizá el primer paso reconociendo la diversidad que tenemos, en particular en este mosaico que es América Latina. Tenemos que recuperarlo, tenemos que decirle a cada cual que tiene derecho a vivir y a decir lo que siente y a pensar como piense. Hablé hablé de un humanismo con condiciones, claro, pluralismo, diversidad, creo que hay tolerancia. La tolerancia me parece incluso una palabra que de repente me recorre un frío por la espalda hablar de tolerancia, porque es como admitir a pesar de. Te voy a tolerar. Yo creo que es más que tolerar, es aceptar. Es el tema de la aceptación del otro. Yo creo que nosotros no podemos simplemente hablar de imaginarios sociales o hacer ciencia social ignorando al otro, la relación con el otro, la relación con alter, esa otredad que no tiene por qué a priori parecérsenos, que está a lo mejor radicada en la más profunda de las distancias con nuestra manera de pensar, de creer, etcétera, etcétera. Mi respuesta a la pregunta que me acaba de formular es rotunda, es sí, con todo lo que significan esas cosmovisiones que debiesen estar presentes en nuestra pluralidad étnica,
en nuestras composiciones. Esta es la riqueza de este continente, no es su debilidad. Una pregunta más. De Pamela Andrea Martínez. Cuando propones reivindicar la imaginación en relación a la confianza social, ¿puedes ampliar un poco a qué te refieres? Por ejemplo, ¿qué papel tiene el arte o la imagen? La imaginación ha tenido un recorrido terrible en la producción de pensamiento occidental. Terrible, terrible. Nos ha abierto un flanco de conflicto, digamos, desde hace... No me voy a remitir a toda la historia de Aristóteles para arriba, digamos, ¿eh? Con su idea de, bueno, de intelección, qué sé yo, el rol de la imaginación como esta transformación de la intuición, no sé, bueno, Aristóteles, sin lugar a dudas, que es un pionero en el tema de la imaginación, sin lugar a dudas. Pero la imaginación también tuvo un recorrido complejo, premoderno y moderno también. Se la relegaba como la loca de la casa, Pascal. ¿Eh? La loca de la casa es el pariente que hay que dejar fuera de los lugares públicos. Ojalá no se den cuenta, porque hace estragos. Esa imaginación que tiene, bueno, que tiene o bien una característica patológica, y en ese caso, bueno, que se ocupe el especialista, ¿no? Y ojalá, ¿no es cierto?, como bien lo dice Foucault en un momento dado, ¿eh? Ojalá lo pongamos en un lugar apartado, ¿eh? Que no lo veamos. Y por otro, y si no es una patología lo que queja, este tema de la imaginación, bueno, mejor dejémoslo para el poeta, ¿no es cierto? El poeta tiene mala fama para esta modernidad racionalista, que obviamente, bueno, es un contrasentido este asunto, porque finalmente yo creo que no, los logros de la razón son logros gracias a una imaginación que está ahí, relegada, silenciada, si tú quieres, desvalorizada, pero fecunda. Está ahí. La imaginación también es testaruda, está ahí. Entonces, yo tendería a decir que la reivindicación de la imaginación es que pareciera ser un lugar común, ¿no? Que pareciera innecesaria plantearla ahora en pleno siglo XXI. Yo creo que es al revés, pues. Yo creo que es la madre de las batallas. La madre de las batallas. El avance de la insignificancia que planteaba Castoriadis no es un tema menor. No es un tema menor, es de alguna manera el silenciamiento de la imaginación, es la domesticación de la imaginación. Estamos en la misma condición que planteaba Etienne de la Boétie. ¿Eh? Allí van, ¿no es cierto? Allí va el campesino, ¿no es cierto? El trabajador humilde, va con el yugo, ¿no es cierto? Este elogio de la servidumbre, y va cantando. Y va cantando. ¿Cómo puede ir cantando si va con el yugo? Es alguien que está en condiciones de prisionero. Bueno, la imaginación es muy probablemente la gran medicina como para abordar aquello que salir de la jaula. El salir de la jaula, esa jaula de hierro, de goma, qué sé yo, no sé.
el material que le ponían a la jaula, eso dependía de Weber a mí me parece que ello es sustantivo, es el baluarte último de la libertad, de la autonomía. Castoriadis siempre tiene una tensión entre el concepto de imaginarios sociales, tiene dos pies. Tiene, por un lado, la heteronomía, ¿no es cierto? La heteronomía como un peso. Tiene una frase terrible, Castoriadis. La historia de la humanidad es la historia de la heteronomía. Terrible. Entonces seríamos prisioneros de eso. No hay historia posible. Y por otro lado está esta posibilidad, se puede salir de la heteronomía, se puede cuestionar la heteronomía. Sí, se la puede cuestionar. Se puede deslegitimar hasta ayer legítimo. Se puede, a condición de redescubrir la imaginación. Ese es el baluarte último de la autonomía y de la libertad. Voy a leer una última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo, de Alejandra Nayavi, que dice, ¿usted cree que el avance de la ciencia está más enfocada al individualismo, como las nuevas investigaciones de transhumanismo, por ejemplo? Dependerá, me hago la misma pregunta que me hacía hace algún rato yo mismo, digamos. ¿Será la ciencia la responsable o será quienes hacen la ciencia? Y voy a situar la responsabilidad. Este tipo de responsabilidad es lo mismo, de la misma forma. Es decir, se multiplican hoy día los casos sobre los casos que tienen que ver con las libertades, los casos que tienen que ver con los trasplantes de órganos, que tienen que ver con la vida misma, que tienen que ver con la vida y la muerte, diría yo, que tienen que ver con una relación finalmente de dependencia, fíjense, de dependencias posibles. Han dado lugar esto a múltiples literaturas. La dependencia del ser humano a la máquina. Yo escribí un texto alguna vez sobre que le llamé el efecto Matrix. El efecto Matrix, es decir, esta dependencia, ¿no es cierto?, este temor que nos infundimos nosotros mismos respecto de una máquina que algún día nos va a dominar. Algún día vamos a ser los súbditos de una máquina que va a hacer lo que quiere. También le destiné a Orwell, ¿no es cierto?, un capítulo de libro para ese 1984 aterrador. Pero, ¿quién es? Es el sistema político en el caso de Orwell, el sistema político, o la ciencia o la tecnología, la que es responsable de eso, o al contrario, son los seres humanos que de un lugar o de otro dejaron hacer. Allí de nuevo reivindico la posibilidad de grandes movimientos de opinión para hacer que esas cosas no ocurran. No, definitivamente creo que la ciencia no es responsable. Las que son responsables son algunos científicos amorales e inmorales que hacen lo que no se debe hacer. ¿Sí puede activar su micrófono, doctora? Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esta brillante conferencia. Gracias a todos los participantes. Los invitamos a seguir en las mesas de los grupos de trabajo y también los invitamos a la reunión mañana, la reunión general de RIL,
donde se van a discutir una serie de cuestiones muy interesantes mañana a la 1 del mediodía, si no estoy mal con mis horarios. 1 del mediodía de México y Colombia, obviamente en el resto de los países cambian. Le agradecemos muchísimo a Manuel. Por favor, Manuel, esta conferencia la vamos a querer publicar, obviamente. Así que, por supuesto, vamos a tratar de conseguir el libro de los enigmas del presente, pero la conferencia en sí misma es una conferencia sumamente valiosa que querríamos, por supuesto, publicarla para que tenga acceso a ella un público mucho más amplio. Te agradecemos muchísimo, agradecemos a todos los participantes y nos seguimos viendo y seguimos debatiendo en el marco de RIR. Muchas gracias. No me pude conectar. ¿Apagó el micrófono?